Hoy les quiero hablar de un tema bien lindo, amados, que usted sabe que cuando empieza a aprender desde la perspectiva hebrea y palabras, hay cosas que no va a poder entender desde el español. Hay muchas palabras que usted va a empezar a analizar. Por ejemplo, en español tenemos la palabra lavar, ¿no? De lavar, y se deriva lavadora, lavamiento, lavamanos, etcétera. Y eso, uno que habla español puede juntar las palabras y sabe el origen, pero en hebreo a veces es complicado cuando uno no lo estudia. Y estaba escuchando este estudio, esto no es mío, lo estaba escuchando en un estudio y me encantó y me fascinó porque habla de la alabanza. Y muchas veces hemos escuchado de la alabanza, pero rara vez tenemos como el entendimiento de lo que es la alabanza, ¿verdad? Y bueno, al menos a mí me pasó que he escuchado muchos mensajes al respecto, pero me bendijo mucho porque es increíble cómo en el hebreo son cosas que ahorita vamos a ver. Espero que Él también le bendiga a usted. Y entonces yo le voy a pedir que ore por mí para que el Señor tome mi boca y también mi memoria, porque mis notas están en mi computadora bien guardadas. Están en la computadora, mi amor. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este momento que tú nos das, por el privilegio, Señor, que tienes de que yo pueda compartir. Señor, me siento bendecido, y gracias por los pastores también que están creciendo en entrenamiento y en conocimiento. Pedimos que tú nos guíes a toda verdad, Señor, y que tú nos ayudes, nos guardes, y que podamos, Señor, profundizar, Señor, en lo que tú tienes. Que podamos recibir únicamente lo que es tuyo y ministres, Señor. Y que se quite toda distracción de nuestras vidas, y que únicamente tu semilla, Padre, podamos ponerla, sembrar y cuidar para que pueda dar el fruto, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén, amén. Muy bien. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ya tenemos 2 clases ahí en el entrenamiento, entonces si ya no entró se va a tener que esperar hasta el siguiente curso en 5 meses volvemos a empezar. Está bueno, como dicen, y el pastor va a estar agregando también cosas, vamos a estar profundizando en los temas. Y aún así, si usted quiere, no se desanime, igual y se pone al corriente y ahí le entramos, ¿verdad? Bueno, como les decía, vamos a ver la alabanza. Y como les digo, es un tema que no lo vamos a poder entender desde el español, porque para nosotros cuando hablamos de alabanza generalmente se nos viene a la mente, y más uno como músico se me viene a la mente la música. Decimos la alabanza y la adoración, el momento de la alabanza y la adoración, pero vamos a estudiar un poquito desde la perspectiva hebrea y vamos a ver qué es lo que es la alabanza, ¿ok? Cuando usted busca en el hebreo la palabra alabanza, le va a cruzar con la palabra halel, que está ahí, que arriba dice que es alabar, brillar o resplandecer. Muchos conocemos esa palabra por la palabra que es universal, que es aleluya. Esa palabra viene de dar alabanza al Señor, y ya es una abreviación que se le da al nombre del Señor. Entonces lo que está diciendo en el Salmo es aleluya. Todos estamos hablando hebreo, como dice el pastor Freddy. Cuando mucha gente no le gusta escuchar del hebreo o aprender hebreo, ya habla hebreo algunas palabras como halel, aleluya, darle alabanza al Señor. Pero vamos a ver un poquito más profundo, ¿ok? Dice Job 29:3. Dice: cuando hacía resplandecer, la palabra que se usa ahí es giló, dice: sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Esa palabra que estamos viendo en Job 29:3 es la misma raíz que proviene de aleluya. Dice dar brillo. Si se da cuenta que dice cuando hacía resplandecer. Entonces la palabra aleluya no nada más como la entendemos nosotros es alabar al Señor, sino dice ahí hacer resplandecer, es decir, el resplandecer tiene que ver con la luz. Entonces, si nos quitamos de la mente nada más lo que es alabanza con la música que generalmente pensamos, y nos metemos al origen del hebreo, vamos a encontrar estas cosas bien bonitas. Entonces, un ejemplo es Job 29:3, ¿ok? Ahora, hay otro verso en la escritura que dice Isaías 14:2. Y aquí el nombre que se utiliza es lucero.
Generalmente conocemos ese nombre que se le da al adversario, dice Lucifer, y muchos decimos que es eso. No nos vamos a meter ahorita si sí o no. Algunas personas dicen que se está refiriendo al rey de Babilonia o al rey de ese país que dice, pero yo personalmente creo que está hablando del enemigo. El pastor también ha comentado al respecto. Y fíjese cómo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí la palabra en latín es Jaliel, perdón. Dice hijo de la mañana. Entonces lo que le está diciendo es tú que caíste, oh brillo de la mañana. No está diciendo como por sí un nombre, sino está hablando una descripción. Y dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice, en la parte de abajo dice lucero, Gilel, y ahí viene la escritura en hebreo para los que estudian un poquito. Yo estoy empezando apenas en lo más básico, pero es bonito cuando escuchamos estudios de personas que ya están más adelantadas. Y ahí el término lucero está haciendo referencia a estrella o algo que da luz. Entonces nuestro concepto de alabanza empieza a tomar otra figura que ahora tiene que ver con luz. No sé si usted antes lo había pensado de esa manera, pero ahorita estamos modificando nuestra forma de pensar. Entonces Jalel tiene que ver con hacer resplandecer. Jalel tiene que ver con dar luz hacia algo, es decir, como los proyectores que ahorita están haciendo es alumbrar a la persona para que puedan ver. Eso más o menos tiene que ver con Jalel. Quiero que usted vea un verso muy interesante que es Levítico 19:23. Y en este contexto está hablando de las ofrendas y el Señor le está dando indicaciones a su pueblo sobre qué tienen que hacer. Y es muy interesante cómo el Señor mezcla unos frutos con alabanza. Como le digo, yo pienso generalmente en alabanza y me imagino tocando, me imagino cantando. Pero ¿cuántos pueden creer que la alabanza tiene que ver con un fruto? Suena como extraño, ¿no? Decir que tiene que ver la fruta con la alabanza. Pero fíjese lo que dice. Dice, cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Verso 24 dice, pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza. ¿Qué dice ahí? ¿Una ofrenda de qué? Dice Hilulim, dicen frutos, los frutos serán alabanza. Y el verso 25 dice, en el 5.º año comerán de su fruto para que se les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. Entonces en este verso el Señor está dando una indicación y dicen, van a traer los frutos, van a traer esos frutos que por muchos años no comieron, pero ahora los van a presentar en ofrenda. Y dice, ¿va a ser su ofrenda de qué? Alabanza. Y ahí nuevamente vemos la palabra, si se da cuenta, Hilulim tiene que ver con Jalelú. Empezamos a ver la referencia y la similitud. Y el Señor está diciendo que vamos a traer frutos para alabar al Señor. Entonces aquí hay algo importante y usted quiero que aprenda esto y vamos a verlo relacionado a lo que aprendíamos en la mañana. Al Señor se le puede adorar con todo tipo de cosas, pero en especial aquí el Señor está dando una indicación. El Señor dice, hagan esto, hagan el otro, y el 4.º año van a entregar los frutos y van a hacer su ofrenda de alabanza. Entonces aquí como yo lo estoy analizando, yo lo estoy interpretando, es que el Señor, cuando nosotros obedecemos lo que Él dijo, nosotros estamos haciendo alabanza para Él. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de comprar frutos y tenerlos, sino en los comercios o en las tiendas todos estarían adorando, sino que uno como creyente, y si el Señor da una indicación y uno obedece, significa que los frutos, es decir, con lo que el Señor me dijo que le alabara, eso va a ser mi alabanza. Si el Señor me dice, haz esto o haz el otro, come esto, guárdale ve este día, cuando uno obedece de acuerdo al entendimiento que el Señor nos ha dado, esa es nuestra alabanza. Es decir, la obediencia a lo que el Señor ha dicho se va a convertir en nuestra alabanza.
Al obedecer un mandamiento damos gloria al dador del mandamiento. Ese pensamiento quiero que se lo quede. La frase que el pastor dice que no hay mayor demostración de amor que la obediencia de un hijo hacia su padre, se puede aplicar en este caso. Es decir, cuando uno como hijo obedece una indicación del padre, significa que está reconociendo la autoridad del padre. En este caso, cuando el Señor da mandamientos y dice su voluntad y nosotros la vamos a acatar y la vamos a aprender y vamos a hacer lo que el Padre dijo, en ese momento estamos sometiendo nuestra vida y nuestra voluntad ante nuestro Padre. Y es decir que aunque queramos hacer ciertas cosas o tal vez no nos guste o no le veamos ninguna lógica, ese sometimiento se convierte en nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque estamos quitando de nosotros lo que nosotros creemos, lo que yo pienso, y yo estoy obedeciendo al que dio el mandamiento. Es decir, estoy poniendo luz a la persona que dio el mandamiento. No sé si hasta el momento estamos relacionándolo esto. Cuando el Señor dice, haz esto, y un hijo lo obedece, uno de su pueblo, Israel, lo obedece, en ese momento Él está diciendo, yo reconozco a mi Dios, al Dios de Israel, al Señor, al Eterno, al único. Y yo me estoy sometiendo ante su voluntad y estoy demostrándolo a la gente. Fíjese que dice este versículo tan hermoso, dice Deuteronomio 4:5, y si usted lee antes, está hablando de los mandamientos que el Señor da y les dice que cuiden del extranjero, que cuiden de la viuda. Léalo ese capítulo en su casa, está muy interesante. Pero vea lo que dice el versículo 5 conmigo. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Está hablando Moisés. Para que los cumpláis en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdalos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar de estos estatutos dirán, ciertamente esta nación, esta gran nación, es un pueblo sabio e inteligente. Hemos escuchado muchas veces que el pastor nos ha dicho lo impresionante, y cuando usted estudia los mandamientos que el Señor dio, es impresionante cómo adelantados años, miles de años, el Señor dio indicaciones que hoy, a la luz de la ciencia, se puede entender el porqué. El Señor dio una alimentación, y para mí es increíble porque la gente que no da testimonio de la Escritura o que dice que la Escritura es un escrito por cualquier persona, no puedo creer yo que tantos mandamientos tan impresionantes y tan detallados y que son bien para su salud y para que actualmente están descubriendo la malo que es comer ciertos alimentos, la importancia del descanso, cómo el Señor se pudo anticipar años. Eso para mí es decir, mi Dios es un Señor sabio y Él es el que realmente nos creó y nos cuidó. El Señor nos dio instrucciones para saber cómo vivir. Y si la ciencia unos cuantos años atrás descubre que la carne de puerco es mala porque tiene toxinas, tiene cosas que no debes de comer, el cerdo muere de una manera desagradable, el cerdo come sus propias heces, es caníbal, inclusive se come los cerditos muertos de otras mamás, es un depredador y es un carroñero. Y a mí me es increíble que el Señor se haya adelantado años para entender que hay animales y peces que no se pueden comer porque tienen mercurio, porque tienen veneno. Y el Señor claramente y anticipadamente nos dio estas indicaciones. A mí no se me hace como una coincidencia, serían muchas coincidencias en la Escritura. Yo veo que mi Dios es sabio y cuando uno se somete al mandamiento que el Señor da, dice, yo me estoy dando la gloria al Señor. Yo estoy poniendo mi vida debajo de una persona y de esa manera, así como cuando uno trae los frutos en reconocimiento al Señor, cuando uno reconoce y hace otras cosas que el Señor pide, está trayendo la luz, el brillo delante del Señor, con la obediencia. Fíjese lo que dice el Señor en el verso 7. O Moshe está diciendo, porque qué nación tan grande hay que tenga un Dios cerca de ella como el Señor nuestro Dios. Porque recuerda que se le estaba revelando en el desierto, estaba todo el pueblo y estaba temblando el monte y la gente tenía miedo.
porque el Señor se le reveló a un pueblo, a diferencia de otros seres o dioses que se le revelan a una persona. El Señor se reveló a todo un pueblo, se les mostró, les dejó ver quién era Él. Y dice Moisés: ¿qué nación tiene un Dios como el de nosotros? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? ¿Qué nación hay, amado? A mí me asombra porque muchas veces utilizamos la frase de que Estados Unidos se fundó en valores cristianos, decimos. Y yo también lo decía, valores cristianos, pero hasta que estuve analizando lo que decía, dije, esos no son valores cristianos. No podemos decir ni siquiera valores bíblicos. Lo que Estados Unidos se fundó son mandamientos de Dios. En la honestidad, el Señor dijo no mientas, el Señor dijo no asesines. Todas estas cosas que construyeron este país que ha llegado a grandeza, y por eso es que muchos estamos aquí, porque es próspero. No fue fundado en lo que llamamos valores cristianos, amado, fue fundado en la obediencia a los mandamientos del Señor. Esa es la nación que obedece a Dios, y dice: ¿qué nación tiene estatutos y decretos tan justos? ¿Cómo este país ha sido bendecido tomando prestado principios y mandamientos que vienen en la Escritura? ¿Cómo ha sido honrado y valorado la fidelidad a nivel global entre matrimonios? No es cosa de una religión, por así decirlo, sino es un mandamiento que el Señor dio. Es la obediencia a su palabra lo que está magnificando y ha hecho crecer a muchos países. Fíjese lo que dice Éxodo 31:13. El Señor está hablando del Shabbat, le está diciendo: este es mi día santo, este es mi día que va a ser la señal entre mi pueblo y yo. Y si usted dice que usted es gentil y eso no le compete, es cierto, no es para todos, eso nada más es para Israel. Pero si usted ya entiende quién es Israel, sabe que le estoy hablando a usted, si usted viene de parte del Mesías, amén. Dice Éxodo 31:13: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre quién y quién, entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Qué hermosa señal es este día, amado. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero a mí me encanta ese pensamiento de la rama judía, que ellos, cuando están guardando el día y no hacen nada, es porque ellos dicen: estoy testificando de que un Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo día descansó y dio este pacto a sus hijos. Es una declaración hacia la gente, es una declaración diciéndole a la gente que me rodea: yo no estoy haciendo nada que no me compete, porque tengo un Dios que creó los cielos y la tierra, y yo creo que Él reposó, Él cesó de todo trabajo. Y cuando yo estoy tomando lo que Él obedeció y lo que Él mandó y la señal que Él dio para su pueblo, entonces yo le estoy reconociendo a Él. Es decir, me quito yo del escenario y lo estoy haciendo reconocer a aquel que me estoy sometiendo, a aquel que dio la indicación de obediencia, a aquel que dijo: guarda estos días. Con la obediencia, amado. Dice el Señor: este día, mi Shabbat, dice, son una señal entre ustedes y yo. Lo que ahorita la gente llama que es esclavitud y que son rudimentos de la ley y que son cosas judías y que eso no es mío y que eso no es de gentiles. El Señor mismo, nuestro Dios que decimos seguir y amar, Él dice: esa es una señal entre ustedes, mi pueblo, y yo. Entre el Señor, el creador del universo, que decimos creerle y amarle y obedecerle. Esa es la señal que Él puso entre Él y el pueblo que Él quiere. No se trata de que es una tradición, no se trata de que a mí se me hizo bonito. Esto no lo impuso un papa o un concilio romano, o como usted lo quiera llamar, amado. Esto proviene de la misma boca del Señor. Y si usted cree que Él se le reveló a un pueblo y dio sus estatutos, entonces hay que escuchar lo que el Señor dijo. Hay que obedecer lo que el Señor dijo. Y en este punto yo le quiero hacer pensar a algo, amado, que yo como lo entiendo es que nuestras acciones
son alabanza a Dios. Es decir, lo que yo hago, ya sea en su día de reposo, lo que yo me estoy comiendo, lo que estoy hablando inclusive, lo que estoy compartiendo, lo que estoy diciendo, todo lo que estoy viviendo, si son mandamientos de Dios y estoy acatando su voluntad, eso es alabanza para Él. Todo lo que usted hace, amado. Eso me recordó en un verso que dice Pablo: todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias. La palabra que usa ahí es Eucaristía, y dice que la traducción es alabar. También se usa esa palabra para alabar. Y yo ayer entendí el sentido de ese verso, porque como decía que todo lo que haga, y a mí me enseñaron que no, en el nombre de Jesús, si vas a hacer tu tarea ahora, en el nombre de Jesús, y todo vamos, en el nombre de Jesús y gracias. Pero ayer que entendí que la obediencia, todo lo que hagas, ahora sí, de palabra o de hecho, lo que el Señor mandó hacer, hazlo en su nombre y dando alabanza a Él. Eso a mí me suena más lógico que nada más estar diciendo amén, en el nombre de Jesús, vamos, órale, vámonos. Que qué bueno que lo haga, amado, pero quiero que entienda esto que tal vez Pablo estaba refiriéndose. Todo lo que usted haga, todo lo que diga, que sea lo que el Señor está ordenando. Ahora, usted podría pensar que Yeshua nunca dijo eso, que Él no habló al respecto de obedecer al Padre. Hay mucha gente que está debatiendo todavía entre ese pensamiento que si esto está bien, que si no está bien. A mí me pasó, amado, y yo les he compartido muchas veces, 2 años debatiendo en mi mente con la doctrina que tenía tradicional cristiana. Como se dice, yo nací en una cuna cristiana y crecí hasta mis 20 y tantos años así, y para mí era un choque con lo que el pastor decía, porque tenía el mismo pensamiento que todo. La ley está abolida, eso está mal, el fin de la ley es Cristo, todos esos versos que ya me los sé de memoria. Pero hasta que me dispuse, o el Señor más bien, porque eso no proviene de mí, eso no es un entendimiento que uno tiene. Cuando el Señor abre su entendimiento y empieza a abrir las Escrituras y ve que todo habla de su obediencia, de obedecer su voluntad, y todo lo vuelve a llevar a la misma fórmula, porque hablábamos en la mañana que los mandamientos del Señor son la base de todo, es la guía que sustenta todo. Cuando usted quita esa base, se le va a desmoronar ciertas partes de la Escritura y van a ir en contra, y parece que el Hijo vino a desobedecer al Padre y nos vino a liberar de la tiranía del Padre, y como que suena que la Biblia está medio contra otra. Pero cuando pone la base de regreso, el fundamento que debería de ir, la Escritura se mantiene en armonía y se sustenta una con la otra. Y al menos a mí nunca había tenido tanto sentido la Escritura en mi vida. Y es tan hermoso sentir eso, que ya no tengo que pensar cosas que Yeshua ya vino a clavar la ley en la cruz, que ahí se quedó, que eso no sirve de nada. Entonces digo, ¿cómo es lo que Dios habló? Ya no sirve de nada. ¿Cómo es que Yeshua dice obedezcan, pero la gente, como Pablo dijo, decimos, no, es que Yeshua lo que dijo está bueno, pero fue antes de que muriera. Después del madero ya no sirve mucho lo que dice. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué estoy creyendo? Pero fíjese lo que dice Yeshua, y es bien lindo. Lea conmigo Mateo 5:14. Porque muchas veces hemos leído este fragmento y siempre creemos que habla de la luz y que yo soy la luz bien bonita y que le voy a reflejar a los demás, pero nunca leemos el contexto, amado. Y mire lo que dice. Dice, ustedes, estamos leyendo Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean que sus buenas, ¿qué? Sus buenas obras, dice esta traducción, sus buenas acciones glorifiquen a su Padre que están en los cielos. Para mucha gente que dice que las obras no son importantes, Yeshua nos está diciendo que sí son. Los que decimos que la fe nada más es creer y eso, no importa lo que hagas, el Mesías, de quien obtenemos el nombre de cristianos, de Cristo, del Mesías, de Mashiach, Él está diciendo que las buenas obras tienen que brillar.
Pero qué buenas obras van a brillar. ¿De qué está hablando Yeshua? Hermana Mirna, usted tiene abierto el verso, ¿ah? ¿Será casualidad lo que dice inmediatamente el verso 17? ¿Qué dice, hermana? Santo Dios, dice Yeshua inmediatamente, ustedes son la luz, brillen sus buenas acciones. ¿Y casualidad será que dice, no vine a abrogar la ley y los profetas? ¿Será que Yeshua estaba hablando de que las buenas acciones son? Dice Juanito que tal vez se equivocó. No me parece coincidencia que Yeshua dice, ustedes brillen con sus buenas acciones, que lo bueno que hacen brille delante de los hombres. Dice, y él dijo, yo soy la luz, y después les dice, ustedes son la luz. ¿Qué está diciendo? Lo que yo hice, que brillé enfrente de la gente, háganlo ustedes. Pero para no confundirnos y hacer cada quien lo que me parece que es una buena acción o un brillo, inmediatamente da una aclaración y dice, no vine a abolir la ley y los profetas. Dice, al contrario, yo vengo a darle cumplimiento, y todo el que guarde y enseñe a cumplir los mandamientos será llamado grande. Pero el que diga que están abolidos o que los anule y así le enseña a los demás, será llamado pequeño. Yo no lo creo que sea coincidencia, amado, que Yeshua nos dice eso inmediatamente cuando nos dice, sean la luz. Ahora, ¿para qué son las buenas acciones? ¿Qué dijimos? Que con mis acciones y mi obediencia doy, ¿qué? Alabanza. ¿Y qué dice? Que sus buenas acciones, ¿qué? Glorifiquen al Padre. Que sus buenas acciones den gloria, dan alabanza. Es decir, que el brillo que estoy emanando con mis buenas acciones, que son los mandamientos del Señor, lo que Él dijo, lo que el Señor nos mandó, que eso sea para darle alabanza, para darle jalel, para darle el brillo a Él. Y con esto yo le quiero compartir algo. Si usted ha vencido eso en su corazón y empieza a decir, yo voy a obedecer, como muchos de nosotros que estamos en el camino de ir aprendiendo lo que el Señor quiere. Algo que usted tiene que tener mucho cuidado, amado, es que inclusive si usted obedece a la voluntad de Dios, se puede hacer con una intención o un corazón incorrecto. Usted lo puede hacer de manera religiosa sin entender, sin darle el brillo al Señor, sin alabar al Señor. Entonces, cada vez que usted se abstenga de un alimento, si usted no tiene una conexión con el Señor, en ese momento perdió la oportunidad de darle vida a un mandamiento. Se lo voy a explicar. Cuando usted se conecta en un momento y decir, Señor, voy a no comer esto, es momento para darle alabanza al Señor y decirle, Señor, tú eres sabio porque este alimento que dijiste que no comiera es dañino y tú eres un Dios sabio. Todo mandamiento está hecho, amado, para que usted tenga una conexión con el Padre. Toda fiesta que usted haga, de nada sirve que la haga si no tiene una conexión. Y va a haber bendición porque el Señor dio estatutos sabios. Si una persona que afuera es vegana, se abstiene de alimentos dañinos, le aseguro que no va a haber cáncer en su vida y va a estar feliz. Porque hay sabiduría en los mandamientos del Señor, pero esa persona se pierde la oportunidad de tener una conexión con el Señor, con su Creador. Cuando una persona tiene su día de descanso en viernes y sábado y de casualidad no le gusta trabajar, va a tener una bendición del descanso, amado, pero se pierde la oportunidad de tener un tiempo de intimidad con el Padre. Entonces no se trata nada más de obedecer por obedecer, que le va a traer mucha bendición. Pero se trata de tener una relación. Cada vez que usted inclusive, si usted sabe que inclusive el baño o la purificación, antes de que entraban al templo, este no es el templo del Señor, este es un lugar de reunión, pero cuando entraban en el templo de Jerusalén se tenían que hacer un bautizo, por así decirlo, se sumergían en agua. Y cada vez que yo antes de un Shabbat o antes de venir aquí el domingo, cuando yo me estoy bañando, digo, Señor, me estoy limpiando como tú lo pediste, pero más importante es limpiarme de lo que está dentro que no es tuyo. Es decir, tengo un momento con el Señor y tengo un pretexto para poderme unir,
para poder tener una plática con el Señor. Cuando digo vamos a iniciar el Shabbat, decimos gracias Señor porque tú nos das el descanso. Y por eso es tan hermoso como la tradición judía se tiene un momento para hacer una oración y decir gracias Señor porque nos diste este mandamiento. Es una conexión con el Señor que usted no se puede perder, amado. Quiero que lea conmigo Deuteronomio 10. Ya vimos lo que Yeshua nos dijo. Ya vimos que de casualidad está por ahí el verso que dice: no vine a abolir la ley, pero que sus acciones den gloria al Padre. Pero quiero regresarme un poquito. Deuteronomio 10 también léalo en su casa, está muy hermoso, del 10 al 21. Pero vamos a leer el verso 20 aquí con todos juntos. Dice: temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de ¿qué? Ayúdeme a leer. ¿Él es qué? Él es el objeto de tu alabanza. Tejilá, y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas. Dígalo, Él es el motivo de mi alabanza. Y por ahí aparece una palabra que, si usted está estudiando hebreo y conoce el nombre del libro de Salmos, sabrá que se dice de una manera que tiene que ver relación con esta palabra. Porque salmos no nada más son como cantos o himnos, es una palabra que también desvirtuó, le quitó el sentido, sino que significan alabanzas, es decir, forma de darle gloria al Señor. Entonces, el Señor nos está dejando claro: yo soy el motivo de tu alabanza. Si a alguien le vas a dar luz, es a mí. Y lo vas a hacer obedeciendo y únicamente temiendo a Él, sirviendo. Ya sabemos que temer no es tener miedo, sino obedecerle. Dice: en su nombre jurarás, es decir, solamente con Él doy la validez. Con Él es el que tiene la autoridad sobre mí. Recuerde que cuando la gente juraba sobre alguien encima, sobre alguien arriba de Él. Entonces no hay nadie más arriba en nosotros que el Señor. Amén. Ahora quiero que vea esta conexión, hermano. ¿Se acuerda que le prometí que había una conexión en las palabras? ¿Sabe qué palabra, cómo se dice profanar en hebreo? Solamente se le cambia una pequeña pronunciación. Y no me voy a aventar a decírsela porque la tenía anotada en mis notas, pero una pequeña letra que es de jalelú suave, la otra es jalelú, dura, jalelú es aleluya, darle alabanza, y profanar es jalelú. Una pequeña letra y una pequeña pronunciación es la diferencia entre decir profanar y alabar. Y ahora esta es una de las muchas palabras que cuando usted estudia en el hebreo y ve la relación entre una y otra, y que el Padre significa una letra y el Hijo otra, y cuando se juntan es una palabra. ¿Se acuerdan cuando vimos que el pastor nos enseñó que emet, si le quitas la letra del Señor, se convierte en muerte? O sea, la escritura en el hebreo, el Señor nos dejó tantas cosas profundas y conocimiento, y esto no es una excepción. Una pequeña letra y una pronunciación es la diferencia, la pequeña línea entre darle la gloria al Señor y alabar y profanarlo. ¿Cómo está eso? Dice en el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor. Es donde dice jalelú, al Señor. Y el otro donde dice Levítico 22:9, el Señor dice no, y jalelú, no profanen. Esto nos tiene que hacer pensar, amado, porque el Señor a veces nos da pistas en su escritura, y es para que lo meditemos. Un pequeño pelito, un pequeño paso es la diferencia entre darle la gloria al Señor y profanarlo. Y ahorita vamos a ver cómo es que se profana. Si usted ya entendió cómo darle gloria, usted puede entender cómo se profana. Si en obedecer su voluntad le alabo, ¿en qué lo profanaré? Pero no me crea a mí, vamos a leer la escritura, cómo el Señor se expresa a su pueblo.
Espero que lo puedan leer, pero se lo voy a leer aquí fuerte para que lo escuchen. Estamos leyendo Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 16. Lea conmigo si puede. Dice: entonces vino a mí palabra del Señor, está hablando el profeta: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta. ¿Y con qué? Y con sus obras. Recuerda que dijo Yeshua que den gloria al Padre con sus obras. ¿Pero qué obras? Los mandamientos, la obediencia. Pero el Señor está reprendiendo aquí al pueblo de Israel y le dice que ellos contaminaron la tierra con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramaré mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Lo que el Señor dijo que no hicieran fue lo primero que hicieron. Tallaron, hicieron imágenes y se arrodillaron. Ahora, para los que tal vez tengan duda, que muchas veces dicen: no, pero es que las fotos son lo mismo, es que si tú tienes una imagen de algo de tu mamá, lo estás venerando, lo estás recordando. Sí, pero yo no me inclino en la imagen de mi abuelita. Es bonito recordarla y tener fotos familiares, claro, es una imagen de una persona, pero él dice, Señor, cuando dice adorar, implica una acción y dice, puede ser hincarse, arrodillarse, todo lo que el Señor dice que no hagan, dice que lo están haciendo con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos. ¿Y sus qué los juzgó? Y sus obras. Estamos en el verso 19, vamos al 20. Cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre. Fíjese, la clave aquí está. ¿Cómo profanaron su santo nombre? Porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Y ya vimos cómo lo profanaron anteriormente, dice que sus caminos y sus obras. Verso 22 dice, por tanto dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones. Nuevamente el Señor está diciendo, profanaron. Verso 23 dice, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad. Hay otro término que lo va a volver a guiar a los mandamientos. Si usted vuelve a Éxodo por ahí, cuando el Señor los da, dice, ustedes son mi pueblo santo porque están obedeciendo mi pacto. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Ahora quiero que vea esta parte de la profecía porque es vital, amado. Cuando yo empecé a estudiar y empecé a analizar que tal vez no tenía la razón desde mi perspectiva, mi doctrina, y vi que toda ecuación me llamaba a la obediencia de los mandamientos, y estudiaba otro tema y decía la obediencia de los mandamientos, y Yeshua, mandamientos, y fue cuando me empecé a encasillar y bajé mi doctrina y me dejé empezar a enseñar por el Señor. Y entendí lo que tal vez muchos están batallando viéndonos o aquí en este lugar, que la voluntad de Dios no está abolida. Yo prediqué de este verso cuando les hablé del propósito olvidado del Espíritu Santo, que muchas veces decimos que el Espíritu Santo vino para esto, sacamos profecías y que vamos a profetizar y vamos a hacer y va a haber esto y esto y lo otro, pero esta profecía nos gusta dejarla a un lado. Nos encanta decir como en Joel, que en aquellos días derramaré de mi espíritu y van a profetizar, van a hacer. Pero olvidamos que el Señor también dijo que iba a haber su espíritu para algo. Y quiero que lea conmigo, verso 26. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, quitaré de su corazón el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi ¿qué?
su espíritu, su Santo Espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente sus ¿qué? Sus ordenanzas o preceptos. Cuando Pablo está hablando de la mente, dice la mente carnal no se puede sujetar a la voluntad de Dios, ni puede, dice, pero los que son guiados por el Espíritu, las obras del Espíritu hacen. Y vuelvo a lo mismo, ¿y cuáles son las obras del Espíritu? Y los que tienen el Espíritu de Dios son guiados por Él. ¿Hacia qué nos va a guiar el Espíritu Santo? De acuerdo a la Escritura. Dice que el Espíritu es para que anden en sus estatutos, amado. Profetice todo lo que quiera, haga los milagros que quiera, amado, pero no se olvide de esta parte que dice que anden en sus estatutos y sus preceptos. Así como un espejo usted puede obedecer para darle alabanza, pero del otro lado la desobediencia, ¿qué dice? Profano. Es decir, en lugar de darle alabanza, y más cuando el Señor está advirtiendo: mi pueblo Israel. Si usted dice que usted es pueblo de Dios, más le vale comportarse como un pueblo, porque el Señor está anotando a todo el que profana su nombre. Si usted dice: yo soy hijo de Dios, yo soy pueblo escogido, pero afuera no se ve la diferencia entre uno y el otro, es lo que el Señor le está reprendiendo a Israel. Le dice: ustedes profanaron porque decían somos el pueblo de Dios, pero el Señor los dispersó por su desobediencia. La obediencia al Señor va a traer el brillo hacia Él, va a traer el spotlight, el brillo principal, vamos a hacerle brillar a Él. Toda obediencia que usted haga va a ser una oportunidad para que usted testifique. Y que le digan: ¿por qué haces eso de descansar si eso es de judíos? Y usted va a decir: esa es la señal entre el Dios creador y el pueblo. No, pero es que ese alimento Dios y Jesús purificó todos los alimentos, todos, no es lo que entraba en la boca. No, yo creo que mi Dios es sabio y dio estatutos sabios. Y yo le doy la gloria a Él porque Él me dijo qué comer y qué no. Yo no estoy huérfano, tengo un padre que me dijo qué hacer. Si mi hijo lo dejo a que haga lo que quiera, se mete basura y se traga todo lo que pueda. Pero uno tiene que ir como padre y decirle: eso no es comida, hijo, esto no se come. Eso que sacaste del sillón de abajo, eso no sé ni qué es, no te lo comas. Pero nosotros decimos ser hijos del Señor y las instrucciones que Él nos dio, nos importa nada. No olvide cuando usted pida la llenura de su espíritu, que diga: pon tu espíritu en mí, Señor. No se le olvide Ezequiel 36, amado, 36, 26 y 27. Que su espíritu es para que usted ande en sus estatutos y ordenanzas. Y no olvide que cada obra que usted haga, cada cosa que usted obedezca, como Yeshua dijo, sus buenas obras son alabanza al Padre, es glorificar al Padre, es gloria al Padre. Esa luz que van a emanar entre las naciones va a ser la gloria al Padre. A mí me asombra muchas veces en nuevos grupos de alabanza de congregaciones grandes, y yo no tengo nada con la gente que tal vez está tatuada, el Señor los trajo así y son modas de afuera, y lo entiendo, que el Señor traiga más gente así, amado, pero me da la impresión de que están queriendo fomentar esa imagen en los jóvenes y que esos son los nuevos cristianos y que estamos bien relax y estamos bien bendecidos, y con el tatuaje aquí dice Yeshua, y que los tatuajes dice que es de la ley, eso ya no nos compete a nosotros. El Señor ve nada más lo de adentro y lo del corazón. Y eso no dice en su escritura. El Señor siempre le ha importado también lo que hacemos y cómo nos mostramos, pero de acuerdo a sus estatutos y mandamientos. Me da la impresión de que si juntamos creyentes de los que una imagen de creyentes, y los ponemos en medio, no vamos a poder identificar cuál. Si usted va a un buffet y ve la barra de mariscos, no va a saber quién es el Hijo de Dios ahí, todos comiendo de lo mismo. En un día de reposo se va a notar
Cuando el pueblo, el pueblo que está obedeciendo la señal con el Padre lo está obedeciendo. Por eso a mí me asombra cuando Yeshua dice, cuando a señales del fin, dice, oren para que no sea en Shabbat la huida. Yeshua mismo está diciendo que en el tiempo final oremos para que no sea en Shabbat, porque todo va a estar detenido, a menos en Israel. Entonces hay mucha gente va a saber quién es el que está siguiendo los mandamientos de Dios. Así como cuando los jóvenes todos se hincaron porque cada quien su nación no le importaba lo que hicieran, se arrodillaron, pero había unos 4 jóvenes parados. Eran 3 o 4, eran los 3. Los 3 estaban parados y resaltaron de entre toda la multitud hincada. Así se tiene que ver cómo se levantaron y qué dijeron ellos con toda valentía. Dice, si mi Dios me salva, Él lo va a hacer. Y si no, aún así, ¿qué dijeron? Hicieron la luz hacia el Eterno, hacia el Creador. Es decir, yo aunque muera, muriendo aún le da la gloria. Por eso dice Pablo, todo lo que hagan, todo, háganlo para darle gloria al Señor. Yo quiero que usted tome conciencia, amado, que todo lo que usted haga, toda su buena acción le va a dar alabanza al Padre. Toda mala acción profana el nombre del Señor. Y para que no se vaya con la duda de qué son las buenas acciones, la Escritura ya nos dejó claro y Yeshua mismo nos dijo, sus buenas acciones van a brillar frente a todos. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, al contrario. Todo lo contrario, amado. Que todas sus acciones, amado, usted pueda analizarlas y que diga, Señor, estoy dando gloria a ti. Estoy obedeciendo lo que tú dijiste. Y que cada vez que usted obedezca, entienda que le está dando gloria al Señor. Amén. Este es el mensaje que traje para ustedes, amados, y espero que hayan sido bendecidos con esas palabras tan hermosas de alabanza. Alabanza y profanar, amado, una sola letra. La desobediencia o la obediencia es la diferencia para profanar su santo nombre. Amén, póngase de pie, amado. Vamos a hacer una oración para terminar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo que está en nosotros, por Yeshua, por todo lo que Él hizo en nosotros, también nos guía hacia los estatutos, que nos guíe hacia la verdad. Yo sé que mucha gente a veces está batallando y aún los que nos escuchan. Y yo no pido que me crean a mí, sino que lean la Escritura y que así como los discípulos, los talmidim, les fueron abiertos los ojos, usted tenga esa experiencia, amado. Padre, gracias, Señor, por este momento y gracias porque tú nos muestras, Señor, aún en las letras, aún en códigos, Señor, cosas hermosas sobre cómo alabarte. Tú nos diste, Señor, indicaciones claras, cosas, Señor, para que podamos caminar en bendición. No nos diste para oprimirnos, Señor, para aplastarnos. No es maldición, es libertad y es bendición tu palabra. Es bendición obedecer tu palabra, Señor. Y al hacerlo, Señor, que entendamos que estamos dando gloria al dador que dio esos mandamientos. Que la alabanza seas tú, Señor. Que tú brilles con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, Padre. Que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que podamos, Padre, aprovechar cada momento de obediencia para tener comunión contigo. Que a pesar de que hagamos las cosas de manera mecánica, Señor, que habrá bendición, hay oportunidad para conectarnos contigo, amado. Gracias, Señor, porque tú escogiste un pueblo y les diste estatutos grandes. Gracias porque tú eres un Dios sabio y nos cuidas y nos amas. Ayúdanos, Señor, a someternos ante ti. Que nos podamos doblegar nuestra voluntad, Señor, y que tú circuncides nuestro corazón. Que la voluntad de obedecerte, Señor, esté en nosotros por tu Espíritu Santo. Y que pongas en nosotros el deseo de caminar en tus estatutos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Yeshua, la luz del mundo que nos vino a enseñar cómo brillar con las buenas acciones. Que nos vino a enseñar a caminar en justicia y en amor, obedeciendo tus mandamientos. Gracias te damos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y aún en las Escrituras, Señor, que tengan vida.
que sean avivadas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias y te aplaudimos grande, grande, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.